Bueno, como ya hemos llegado al tiempo prudentemente que nos habíamos marcado para ir terminando, yo creo que es el momento de verdad que dar las gracias. Hemos tenido, desde que hemos arrancado a primera hora de la mañana, hemos escuchado más de 20 testimonios. Todo esto estará recogido en unas conclusiones que lo subiremos a la web y, por tanto, el que ha tomado notas los podrá completar con una serie de conclusiones que hemos subido. Pero quiero agradecer, la verdad, que la transparencia, la sinceridad, la autenticidad que yo creo que ha marcado todas las intervenciones, todas y cada una de las intervenciones que hemos escuchado durante la mañana de hoy. También a los que habéis aguantado hasta el final. La verdad que no suele ser habitual que hasta las 2:30 la sala siga llena, y la verdad que muchísimas gracias a todos los que habéis venido, a los que habéis dedicado una mañana entera a escuchar la generosidad de personas que yo creo que están abriendo camino, están marcando por dónde puede desarrollarse la gastronomía. En el descanso me decía una persona: oye, muchísimas gracias por organizar este encuentro, por venir aquí a organizarlo. Yo pienso que el Basque Culinary Center, en su desarrollo, desde el momento cero, recibimos tanta amistad, tanto apoyo de todo el mundo, ¿no? Y de los que están sentados en esta mesa, que cuando se crea el centro, todo fue generosidad, todo fue apoyar. Y esa es nuestra tarea, ¿no? Nosotros creemos de verdad que la gastronomía es importante. Y lo que ocurre en La Rioja lo sentimos como propio. Lo que ocurre que se reciba una nueva estrella Michelin en Logroño, de verdad que lo sentimos como propio, nos alegra. Y creo que aquí lo hemos visto, ¿no? Desde la gastronomía podemos hablar de emprendedores desde pequeñas cosas que hay que hacer para que un negocio sea viable, sostenible, hasta temas que tienen que ver con estrategia de territorio, que tienen que ver con la política, ¿no? Y yo sí creo que la gastronomía es muy importante, pero a la vez creo que es muy influyente, aporta la riqueza, aporta el empleo, pero mantiene la escala humana. Y creo que esto, a los que nos dedicamos a esto, es bien importante, esa pasión, ese compromiso con la innovación, pero sobre todo este compromiso con mantener esta escala humana que yo creo que hace a este sector que sea un sector maravilloso. Por mi parte, nada más. Cualquier cosa que necesitéis en el futuro, no estamos lejos, estamos a vuestra entera disposición y muchísimas gracias. Buen día.